Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al chat médico de Prevem. Soy el doctor Alejandro Serrano, médico internista. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de artritis reumatoide. Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar un poquito de artritis reumatoide. Esta enfermedad pues forma parte de las múltiples artritis o artropatías que hay y la importancia de conocerla es porque cada vez es más frecuente en la población general y conocer un poquito cómo identificarla, cómo identificar los síntomas, cuándo acudir a buscar la atención médica, cuáles son los medicamentos que se deben de recibir o que se espera recibir, los efectos que estos pueden tener, cuáles son las complicaciones que hay que evitar, que para eso es el motivo de la atención médica, y algunas recomendaciones generales que vamos a dar. ¿Qué es la artritis reumatoide? Artritis, como la etimología lo define, es inflamación de las articulaciones. Y reumatoide, la característica de esta artritis es que cuenta con un factor reumatoide, o que es un marcador serológico que le da el nombre y el apellido a esta enfermedad. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad crónica inflamatoria que se manifiesta principalmente en las articulaciones, en la membrana sinovial de las articulaciones, originando una inflamación de estas mismas. Esto va a condicionar una hiperplasia del tejido sinovial, es decir, de la articulación, va a condicionar también daño articular, promoviendo daño del cartílago, huesos, ligamentos, y puede haber en algunos casos afecciones extraarticular. Entonces, como vamos a ver más adelante, esta artritis reumatoide, a diferencia de algunas otras artropatías, no solo se limita a las articulaciones. En algunas ocasiones también tiene datos de enfermedad extraarticular, es decir, puede afectar huesos, puede afectar riñón, puede afectar pulmón, puede afectar corazón, incluso retina, etc. Ya platicaremos de esto. ¿Cuál es la definición en relación a los síntomas? Bueno, es una artropatía inflamatoria, ya vimos que es una inflamación de la articulación. Es poliarticular, es decir, se afectan más de 4 articulaciones, es decir, manos, pies, rodillas, hombros principalmente. Para ser crónico, para tener el nombre o el apellido de cronicidad, tiene que tener una duración de más de 6 semanas. Es aditiva, es decir, primero se presenta en dedos, por ejemplo, después se extiende a manos, brazos, o en el caso de extremidades inferiores, pies, rodillas, tobillos, etc. O sea, se van agregando más articulaciones a esta enfermedad. Es bilateral, es decir, es de los dos lados, izquierdo-derecho, de manera simétrica, y es erosiva y deformante, es decir, va deformando la articulación. ¿Por qué es importante conocerla? Bueno, porque es una afección que se ha presentado cada vez más frecuente o se ha identificado más frecuente en la población. Afecta al de 1 o 2% de la población mundial. En México su prevalencia, aunque aparentemente es baja, es menor al 1%, con cifras que van del 0.3 al 0.5% en población mexicana. Sin embargo, bueno, también hay que saber que afecta principalmente mujeres, una relación 2:1, en algunos casos hasta 3:1. Se incrementa su prevalencia con la edad, su pico de incidencia es entre la cuarta y quinta y sexta década de la vida, es decir, entre los 40 hasta los 60 años. Y este es más severo después de los 65 años. ¿Cuál es la importancia de identificar que tenemos o que estamos frente a un cuadro de artritis reumatoide? Bueno, esta artritis, aparte de que hay que identificar los síntomas para tener tratamiento, sabemos que esta, si no se maneja, si no se identifica y se trata adecuadamente, pues va a producir una incapacidad progresiva. Ya vimos que es una enfermedad que va sumando o es aditiva en las articulaciones que se va presentando. Esto va a disminuir la calidad de vida, incluso la esperanza de vida, cuando esta artritis, llega a ser tan severa que puede tener síntomas extraarticulares, obviamente pues afectando la calidad de vida. Generalmente, si esta enfermedad no se trata, se dice que en 10 años el 50% de los pacientes pues ya están en una incapacidad pues ya mayor que les impide trabajar y en algunos casos pues hasta valerse por sí mismos. Esto, pues sobre todo disminuye mucho la calidad de vida. ¿Cuáles son los factores o qué es lo que condiciona que se produzca esta enfermedad? Pues ha habido múltiples factores, se dice que es una enfermedad multifactorial. Originalmente el nombre de artritis reumatoide se le dio porque se pensaba que solo tenía un componente inmunológico, es decir, reumatoideo. Actualmente se sabe que es una enfermedad multifactorial en donde participan factores genéticos, factores ambientales, factores incluso infecciosos. Se han documentado
casos que se desarrolla con algún tipo de virus de Epstein-Barr, por ejemplo. Y una de las características de los hábitos de vida que se ha identificado que es de gran relevancia para esta enfermedad es el tabaquismo. Se dice que el tabaquismo incrementa el riesgo de tener esta enfermedad y cuando se presenta, pues con datos de severidad mayor que en personas que no fuman. Ya les había comentado cuáles son los factores que se desencadenan esta enfermedad. Bueno, son múltiples, desde los factores genéticos, algunas variaciones genéticas permiten que esta predisposición exista, y esto si le sumamos la presencia de algunos virus o de condicionantes ambientales, como el tabaquismo, la edad también, que es otro condicionante, bueno, pues hace que tengamos esta progresión a la enfermedad. ¿Cuál es la característica de esta afección? Bueno, afecta principalmente el líquido sinovial, todo lo que es la articulación, va a erosionar el cartílago y va a producir una anquilosis, es decir, una pues, imposibilidad de mover la articulación de manera libre. Esto pues por la inflamación que se va produciendo. Hay diversos elementos que participan aquí en esta inflamación, como son células inflamatorias, interleucinas, etcétera, que estas, bueno, la importancia de conocerlas, ya les platicaré más adelante, es que hay medicamentos de nueva generación que inciden directamente sobre estas moléculas o estas sustancias que producen algunas de estas células, y con lo cual se puede modificar la progresión de la enfermedad. Las características clínicas, bueno, ya vimos que es aditiva, que son múltiples articulaciones, aditiva, simétrica, puede ser limitante, pero ¿cuáles son los patrones de inicio? Bueno, son múltiples los patrones, el inicio insidioso, el inicio agudo o el inicio intermedio. Habitualmente los pacientes tienen un inicio insidioso, la mayor parte de los pacientes, de un 50 a un 70%, que se refiere a un inicio insidioso, es decir, son pacientes que tienen síntomas sistémicos generales, a veces inespecíficos, desde pérdida de peso, fiebre, dolores articulares generalizados, sin una inflamación como tal, la cual se va presentando a lo largo de la evolución de la enfermedad. El menor número de los casos, afortunadamente, tiene un inicio agudo, es decir, presenta la inflamación severa de las articulaciones simétricas con incapacidad para la deambulación o incapacidad para sus actividades. Bueno, también es los casos más severos porque afecta de manera súbita y en un porcentaje, pues en un periodo que va a veces hasta menos de las 6 semanas que platicábamos, hablando de cronicidad. Y el intermedio, que está entre estos dos, que es un patrón que no es tan insidioso, que lleve a meses, pero lleva más de las 3 semanas que habíamos platicado. ¿Cuáles son algunas características de estas deformidades? Bueno, tenemos unas imágenes en donde podemos ver cómo esta enfermedad puede deformar la articulación de maneras extremas, llegando a limitar totalmente la funcionalidad, incluso en ocasiones cuando afecta a las extremidades inferiores, incluso la capacidad de deambulación, es decir, la capacidad de caminar. ¿Cómo sabremos que estamos frente a una artritis reumatoide? Bueno, ya vimos cuáles son las características que tiene de la enfermedad articular, que puede ser de varias articulaciones, que va a ser simétrica, pero bueno, ya hay criterios para definir esta artritis, a diferencia de otras artritis que pueden tener estas características, pero bueno, no tener todos estos criterios. Los criterios ya de 1987 se establecen en donde dice que tiene que haber rigidez matutina, es decir, que cuando uno se despierta, se amanece tieso, no se puede uno pues extender las extremidades por la misma inflamación que existe a nivel generalizado de las extremidades y de las articulaciones. Tiene que haber más de 3 áreas articulares, es decir, manos, pies, manos, dedos, en el caso de extremidades superiores, dedos, manos, muñecas, incluso hasta codos. Y en el caso de extremidades inferiores, es decir, los pies, los dedos, el pie, el tobillo, incluso hasta las rodillas. Es simétrica, es decir, es parejo en ambos lados, ya sea ambos brazos, ambas manos o ambas extremidades inferiores. Puede haber nódulos reumatoideos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la inflamación de la articulación que se produce por la erosión y la inflamación del líquido y del tejido sinovial. Esto va a producir un nódulo que es palpable, visible y palpable a simple vista. Y una característica muy importante que se describe ya desde los 80 es la presencia del factor reumatoide.
El factor reumatoide es el que le da el apellido a esta enfermedad y este es un autoanticuerpo, por lo cual se pensaba que era una enfermedad autoinmune. Ya se ha visto que es un elemento más que condiciona la inflamación, pero no es exclusivamente una enfermedad autoinmune. Posteriormente se hace una revisión, ya en el 2010, una revisión de todos estos criterios y lo que se vio, bueno, cuáles son las características, se hizo incluso una escala para poder determinar esto. Pero lo más relevante es que tiene que haber afección poliarticular de más de dos articulaciones, que tiene que ser crónica, de por lo menos 6 semanas, de duración, y que tiene que haber serología, es decir, tiene que haber la presencia de factor reumatoide, que es el que originalmente le dio el nombre, pero no solo eso, ya también existen los péptidos anticitrulina, que son los que también nos permiten tener un diagnóstico en ausencia de la serología para factor reumatoide. El factor reumatoide no se encuentra en el 100% de los pacientes, por eso tenemos que recurrir al anticuerpo anticitrulina, que el cual nos va a permitir tener una certeza de que estamos ante una enfermedad reumatoidea. Entonces, para poder definir que tenemos esta enfermedad, bueno, ya vimos la rigidez matutina, la afección de múltiples extremidades, que es aditivo, simétrica, es una característica muy importante, que es crónica, más de 6 semanas, y que además tenemos algunos marcadores serológicos, los principales el factor reumatoide y los péptidos anticitrulina. Esto nos van a permitir llegar al diagnóstico y obviamente con esto poder dar el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Bueno, pues son múltiples tratamientos que van desde la educación, como les mencioné, identificar la enfermedad, saber cuáles son los factores que exacerban, como uno de ellos puede ser el tabaquismo, algunas actividades físicas que condicionan pues, mayor afección de las articulaciones, por ejemplo, el andar en bicicleta, que puede condicionar mayor afección de las articulaciones, y si ya tenemos un problema de artritis, pues va a condicionar mayor problema. Terapia física, pues también para tratar de rehabilitar, obviamente terapia encaminada al miembro o a la extremidad que esté afectada, ya sea las manos o los pies, y para tratar de rehabilitar y reincorporar a las actividades cotidianas. El tratamiento farmacológico pues, va hacia diferentes focos de acción. Uno de ellos pues, es disminuir la inflamación, obviamente, y para eso tenemos múltiples medicamentos, como son los analgésicos antiinflamatorios, los analgésicos esteroideos o los no esteroideos, los cuales nos van a permitir disminuir la inflamación. Y en casos severos, pues también tenemos drogas o medicamentos inmunosupresores o agentes biológicos. Estos nos van a permitir, pues, controlar esta proliferación de síntomas y obviamente disminuir la inflamación, mejorar la calidad de vida y a largo plazo pues también mejorar o evitar la progresión a enfermedades extraarticulares con las consiguientes complicaciones y disminución de la esperanza de vida. Los objetivos que tenemos al dar el tratamiento, pues el principal es aliviar el dolor, obviamente. Eso se logra al disminuir la inflamación y indirectamente estamos protegiendo las estructuras articulares. También vamos a mantener la función y vamos a controlar toda la afección diseminada, es decir, esta enfermedad, aunque afecta principalmente las articulaciones, ya vimos que la presencia del factor reumatoide es un autoanticuerpo y este puede tener efecto en diversos órganos con afecciones extraarticulares, como es el riñón, el corazón, el pulmón, etc. Y bueno, existe otro grupo de medicamentos que su propósito no es inicialmente disminuir el dolor o la inflamación, pero son muy útiles porque van a permitir disminuir o modificar la progresión de la enfermedad. Son los fármacos modificadores de la enfermedad o los FARME. Y estos son varios medicamentos que se usan con el propósito, aunado a la terapia que les mencioné de antiinflamatorios, disminuir la progresión de la enfermedad. Y tenemos medicamentos como el metotrexate, sulfasalazina, algunos medicamentos como la ciclofosfamida, ciclosporina, que son medicamentos que tienen una acción pues, más extensa a nivel sistémico. Bueno, estos fármacos modificadores de la enfermedad son medicamentos de uso más restringido por el médico tratante, ya que para hacer uso de ellos, que son para limitar la enfermedad o la progresión, pues sí requiere que tengamos el diagnóstico certero de artritis reumatoide, ya que también, bueno, pues tienen sus asegúnes, es decir, tienen algunos efectos que hay que vigilar para poder dar el tratamiento y que sea exitoso.
Existen también ya un último grupo de medicamentos, que son medicamentos de última generación, que están reservados para pacientes en los cuales ya no hay respuesta a los antiinflamatorios de uso convencional, es decir, los esteroideos, los no esteroideos, los fármacos modificadores de la enfermedad, los FARME de los que hablamos hace un momento, y estos medicamentos van enfocados, son terapias enfocadas a células y a sustancias específicas de la inflamación articular y que van a permitir o que van a tratar de disminuir la progresión de la enfermedad. Repito, estos son fármacos de uso más limitado y son limitados para pacientes que no tienen una respuesta adecuada al resto de los tratamientos, porque también su respuesta es muy selectiva y también tienen algunos efectos que tienen que ser vigilados por el médico tratante. El pronóstico de la artritis reumatoide se dice que, bueno, el 90% de las articulaciones se van a afectar durante el primer año de la enfermedad. Por muy insidioso, es decir, por muy crónico que se presente el cuadro, habitualmente en el primer año ya se van a afectar todas las articulaciones que se van a ver afectadas. Y esto nos va a dar un panorama. Si en un año del diagnóstico tenemos que el paciente tiene pocas articulaciones afectadas, podemos decir que su pronóstico pues, es menos malo de algún paciente que en un año del diagnóstico ya tiene una progresión de un mayor número de articulaciones, obviamente. Esto pues también se agrava en el caso de los pacientes que tienen enfermedad extraarticular, es decir, pulmonar, renal, cardiovascular, etc. Entonces, estos son los motivos que hay que identificar para poder acudir con el médico. El principal pues es obviamente el control de los síntomas, el dolor, la inflamación, y el secundario, el poder controlar la progresión de la enfermedad para evitar la progresión a órganos extraarticulares, es decir, la enfermedad sistémica. Esto ha sido todo, estamos en el chat médico de Prevem. Cualquier duda estoy a sus órdenes, soy el doctor Alejandro Serrano, médico internista.